Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro último conversatorio de Sí por Nuevo León. Como saben, y los que han estado con nosotros en ocasiones previas, pues en Sí por Nuevo León nos hemos dedicado a través de estos conversatorios a invitar a la gente a informarse, invitarlos a que voten y que voten de manera informada. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Consideramos y estamos convencidos de que estas elecciones tiene primordial relevancia e importancia la elección a diputados federales. Normalmente todos estamos un poco más adentrados o poniendo atención en las candidatas a gobernadores, alcaldes, y pocas veces ponemos la importancia que son los diputados federales. Es por eso que el día de hoy hemos decidido tener este gran conversatorio con estos grandes candidatos, con la intención de saber, bueno, cuál es la importancia y la relevancia de los diputados federales, qué es realmente lo que implican, lo que de alguna manera tienen la importancia de estos puestos. Por eso hemos decidido hacer el día de hoy este conversatorio que se llama ¿Qué esperar de la legislatura 2021-2024? Sin más, me gustaría darles nuevamente la más cordial bienvenida a todos los que están con nosotros y bueno, obviamente a nuestros invitados especiales, muchísimas gracias. Me permito presentar primero a las damas, a Mariana Mancillas Cabrera, mexicana, licenciada en Ciencias de Información y Comunicación por la Universidad de Monterrey. Adicionalmente se desempeña como activista político. Actualmente candidata a diputada federal por el principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me mandaron la pregunta y voy a contestar lo que esperamos de la próxima legislatura. No, sí, ahorita hasta... Perdón, Mariana. Nomás me presento, perdón. Sí, gracias. Gracias, Humberto. Ildefonso Guajardo Villarreal, originario de Monterrey, Nuevo León, economista y político mexicano. Fue durante 6 años el secretario de Economía de México y líder de equipo mexicano para la negociación del TEMEC. Fue también 2 veces diputado federal por Nuevo León. Actualmente candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional por la Alianza Más Fuerte por Nuevo León de los partidos PRI-PRD. Ildefonso, bienvenido. Gracias por la invitación. Mauricio Cantú González, originario de Monterrey, Nuevo León, licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho, con maestrías en Derecho Corporativo y Administración Militar para la Seguridad Interior. Actualmente candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional por el Partido Morena. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Iván. Humberto, gracias. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez, mexicano, originario de Zacatecas, licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Administración y Políticas Públicas y maestro en Estudios Internacionales, ambas por el ITESM. Fue diputado local del Estado de Zacatecas de 2010 a 2013. Formó parte de la 63ª legislatura como diputado federal. Actualmente candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano. Jorge, bienvenido. Gracias, Iván. Gracias, Humberto. Gracias a toda la gente de Coparmex Nuevo León y un saludo al resto de los panelistas. Finalmente, Humberto Treviño Landois. La verdad es que estamos muy agradecidos con Humberto y toda la moderación que ha hecho a lo largo de todos nuestros conversatorios. En Coparmex tenemos, y Sí por Nuevo León, tenemos una deuda contigo, Humberto, y siempre a tus órdenes de agradecido. Humberto es ingeniero con maestría en Administración Estratégica y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. De igual manera, cursó la maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Se desempeñó como catedrático dentro del TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de su trayectoria en el sector público se encuentran puestos como regidor del municipio de Monterrey, 2 veces diputado local en el año 91 y en el año 2000 en el estado de Nuevo León. También desempeñándose dentro de la Secretaría de Comunicación y Transporte como subsecretario de Transporte Federal y presidente de la Comisión de Normatividad. Humberto, bienvenido. El foro es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación a los señores y señora candidata. Bueno, les mandamos en el correo de que estamos hablando de sus 4 participaciones, son 4 temas y hasta 4 minutos cada una de las participaciones. Eso nos da hasta 64 minutos. Esperemos de que sea un poquito menos el tiempo, asumiendo de que no se consumirá el tiempo asignado en cada una de las participaciones.
y tenemos cada uno de los asuntos que tenemos definidos, y empezaría yo con el primero, que se lo plantearía a Mariana Mancillas para después ser abordado por Ildefonso, por Jorge y finalmente por Mauricio. Y esto tiene que ver con el rol de la siguiente legislatura. Ya lo comentó Iván, estamos ante la elección más grande de nuestra historia respecto al número de puestos que se van a elegir, pero también de una gran trascendencia por el tema de los límites al poder y los balances y los pesos y contrapesos que, según nuestra interpretación en Coparmex y en Sí por México, creemos que es un valor que la sociedad mexicana quiere, defiende e impulsa. Por eso nosotros no ocultamos de que en Sí por México, en Coparmex, buscamos precisamente el tema de balances, pesos y contrapesos en el poder legislativo. Por supuesto, con respeto a todas las posturas ideológicas y a todas las propuestas que haya, pero este es un valor que nosotros estamos interpretando y por eso impulsando. Entonces, esta legislatura que viene, que es una legislatura de segundo tiempo, le llamo yo, es una legislatura del segundo tramo de la administración del presidente López Obrador, que normalmente esas legislaturas tienen menos contenido en cuanto a la plataforma legislativa del Ejecutivo. Cuando viene un proyecto político nuevo en una administración, es en la primera parte, en la primera tramo de la administración, y esa legislatura donde generalmente se impulsan una serie de reformas al poder legislativo. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración es de que venimos de una integración de la Cámara de Diputados con mayoría calificada, es decir, un solo partido puede hacer modificaciones constitucionales por voluntad propia, por decisión de ese grupo político, y bueno, ese es un asunto que también está, digamos, en juego en esta elección. Tomando en cuenta este entorno de la elección, estos escenarios que pueden presentarse con respecto al resultado, ¿cuáles creen ustedes que debe ser el rol que debe tener la Cámara de Diputados en este segundo tramo de la administración federal y cómo justifican ese rol? Mariana Mancillas, por favor. Reinicié mi audio, perdón. Sí. Sí. Sí me escuchan. Gracias. Perdón, buenas tardes. Sí. Estaba ya lista para iniciar. Voy a contestar lo que esperamos de la próxima legislatura utilizando las palabras de la historia de aquel maestro cuyo alumno lo puso en juego y le dijo, tenía una mariposa en la mano y le decía, ¿está viva o muerta? Y el maestro le contestó, lo que tú quieras. Creo que todos estamos conscientes de que AMLO está destruyendo instituciones, despilfarrando dinero, utilizando el aparato de gobierno para amedrentar, que exige que se cumplan sus caprichos a la pie de la letra, que estamos pues frente a la imposición de un sistema autoritario, que hay pérdida de inversión, que no se escucha la voz de los empresarios, que hay ignorancia o dolo ante acuerdos internacionales, que hay indolencia, ineptitud, y ya podemos vislumbrar qué es lo que quiere hacer con el Banco de México. Morena está destruyendo aquello por lo que la Coparmex lucha, el desarrollo social con equidad, con cohesión social, destruye la misión que tiene de contribuir a hacer condiciones de prosperidad para los mexicanos. Haremos lo que ustedes permitan con la realidad de su voto. Un México de leyes donde la propiedad privada sea protegida, donde los empresarios sean vistos como un ejemplo a seguir, donde existan las posibilidades para seguir ese ejemplo, con educación, con apoyos, con instituciones, con leyes que los defiendan. Un país donde se respete la libertad de pensar, actuar y hasta de tuitear, donde se les rindan cuentas y donde los recursos que salen de sus impuestos se utilicen en lo que sirve para todos, que se recuperen los fideicomisos, que se recupere el ahorro hasta para aquello que no sabíamos que iba a pasar, donde se dé apoyo a los que quieren emprender y se proteja la idea, el servicio, el producto, se proteja del robo intelectual y también del vil robo, y que tengamos una idea más inteligente para evitar los secuestros que la que dio nuestro presidente. Pero creer que sin una mayoría calificada en el Congreso se podrá detener a AMLO, olvidando que existe el Senado y que existen también el peso en los estados, es negar la realidad. Esto que digo yo no soy ni la primera ni la única, porque hay perfiles más preparados que yo que lo han dicho muchas veces. Son ustedes con sus votos quienes pueden negar la realidad o decidir detenerla con toda la fuerza que les permita su voto. La labor de los legisladores es lograr que a través de leyes y de la creación de instituciones se le dé más poder al ciudadano. Esto el PAN lo ha hecho por años. Como oposición, votando por reformas como la electoral, que dio por fin la democracia a México, o como gobierno cuando dio la ley de transparencia, con la que estamos todos muy acostumbrados, pero ya se nos olvidó que esto fue a partir del año 2000 y que no es una gentil gracia que se concede,
sino es algo que se tiene que hacer para cumplir con la ley. ¿Qué esperar de Acción Nacional? Pues quedará la lucha por la propiedad, la persona y la libertad, y también que va a buscar lo mejor para México. Los panistas de verdad, los que sabemos lo que es el PAN, acordamos en la definición de lo que sea mejor para México, y fíjense que digo acordar, porque la política no es el yo, no es decirse el único que sabe, el único que puede. Ese juego nos trajo a AMLO, y votar ignorando que una persona está mal preparada, es violenta, es engañosa, con una corrupción patente que no deja huella, fue lo que lo trajo aquí. Será como ustedes quieran, con toda la libertad que hasta hoy tiene su voto, pero no estarán libres de las consecuencias, porque al menos hasta hoy ya no podrán decir que no lo sabían, y menos podrán culpar a los otros por lo que han decidido con sus votos. A un dictador no se le atempera. Sé que en un evento anterior mis compañeras y compañeros candidatos presentaron lo que Acción Nacional propone, que es lo que ha sostenido por años, el respeto a la defensa de la libertad, la persona y la propiedad. Muchas gracias. Gracias. Ildefonso Guajardo, por favor, tus comentarios sobre este punto del rol de la siguiente legislatura. Tiene bloqueado el micrófono. Ildefonso. No hace ruido, lo había cancelado, ya estamos. Ya. Bueno, agradecía la participación y saludo a mis copanelistas. Primero, hay que recordar que en México se estableció la realidad de los pesos y contrapesos desde 1997, que fue el segundo término de Ernesto Zedillo. A partir de ahí, creo que los mexicanos ganamos. Ganamos porque el que el Ejecutivo no tuviera un predominio dominante y una aplanadora permanente sobre el Legislativo, dio pie a que el debate enriqueciera las propuestas, de que se iluminaran las intenciones de cambios legislativos para poder realmente debatir y llegar a mejores soluciones. La democracia no es fácil, la democracia se hace y se construye a través del diálogo, y creo que la ausencia de esos equilibrios, con una primera presidencia que no había ocurrido desde hace más de 20 años, prácticamente con predominio del Ejecutivo y con una aplanadora absoluta, pues nos lleva al riesgo del autoritarismo y de las decisiones que no son pensadas y razonadas. Por eso la importancia de esta elección. Esta elección nos da la oportunidad de restablecer los balances y los contrapesos. Ahora, difiere un poco de la apreciación que hacías de la historia, de cómo el segundo término realmente para ese momento ya se libró la arquitectura presentada por las nacientes administraciones desde el punto de vista legislativo. Creo que la administración de Morena tiene en el tintero muchas sorpresas todavía por venir, y por lo tanto no ha terminado y no ha concluido la transformación que pretende o los cambios que pretende. Y en ese sentido va a ser muy importante, yendo a tu pregunta, de qué esperamos de la próxima legislatura. Yo creo que es una combinación de los dos elementos, de la contención y de la propuesta. La contención, ¿por qué? Porque Morena va a seguir impulsando claramente estas iniciativas que están debilitando las instituciones y que pueden generar sin duda retrocesos importantes en algunas áreas de la agenda pública. Pero por otra parte no podemos dejar la capacidad de propuesta, porque tanto en el terreno social como en el terreno económico tenemos que restablecer una serie de acciones que son fundamentales. Yo te diría que en el terreno económico, la próxima legislatura tiene una gran responsabilidad, porque es evidente que la administración federal de Morena, el gobierno federal, ha eliminado toda la agenda productiva, toda la agenda diseñada para mejorar las condiciones de eficiencia y productividad de la economía mexicana. Destruimos la Agencia de Promoción de Inversión, que se llamaba ProMéxico, eliminamos el INADEM, ya no hay apoyos ni fondos para las pequeñas y medianas empresas. Banobras, en lugar de estar invirtiendo en infraestructura, está comprando refinerías en el extranjero. Tenemos una ausencia total en el diseño de la logística, que es un eslabón fundamental en el comercio internacional. Si tenemos una oportunidad de atraer inversiones que antes estaban en Asia y que ahora, gracias al TEMEC, tiene que venir a integrarse en la cadena de valor de América del Norte, esto no va a ocurrir si no seguimos invirtiendo en un mejoramiento de nuestras capacidades logísticas. Por lo tanto, la parte de propuesta tiene que ir ligada a una mayoría, no solo, digamos,
nuestra pretensión debe ser quitar la mayoría calificada de Morena, debe ser quitar la mayoría absoluta para tener una capacidad de negociación desde la base del presupuesto y poder, sin duda, restablecer la agenda productiva que este país necesita. Y en la agenda social es fundamental regresar a los programas de incentivos para el mejoramiento y el desarrollo de las familias más vulnerables. Programas que claramente tienen que dar incentivos para que los jóvenes que están tratando de diseñar su proyecto de vida no estén en un programa de simulación en su casa recibiendo un incentivo que finalmente no tiene un rendimiento productivo, y por otra parte se eliminaron todos los programas de capacitación industria-empresa, donde los chicos de CONALEP podían avanzar en un esquema de entrenamiento y poder mejorar y llegar hasta ser ingenieros dentro de los esquemas de estudio y trabajo establecidos. Así es que hay mucho por hacer. Y ahí termino mis comentarios porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Adelante, Jorge, sobre el mismo punto. Sí, yo coincido en la idea de que hay que hacer un recuento de qué nos trajo aquí, qué nos trajo a este momento histórico que vive el país que tú describías, Humberto. Nos trajo la intervención abusiva del presidente Peña Nieto en la elección presidencial del 2018. Recordemos que a media campaña el presidente Peña Nieto decide perseguir, utilizando a la Fiscalía General de la República en contra de Ricardo Anaya, del candidato presidencial del Frente por México, y eso configura el escenario de mayoría que hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados, que además es un escenario que también se construye a partir de los precedentes que fue dejando el PRI para el tema de la sobrerepresentación. El primero que utiliza los mecanismos metalegales a través de las coaliciones con el Partido Verde, con la Nueva Alianza, con la invención que se crea desde la Secretaría de Gobernación, el PES, es el PRI. Esas mayorías artificiales construidas para evadir la regla constitucional de la sobrerepresentación le dan hoy el poder que tiene a Morena en el Congreso. Por eso no podemos obviar que es el PRI y el presidente Peña Nieto quienes configuran este escenario, sin además mencionar la enorme corrupción que hubo en ese gobierno y que configuró también el ánimo social que dio lugar a la elección del 2018. Por eso es importante que en esta elección del 2021 tengamos claro lo que está en juego. Para nosotros lo que está en juego es la posibilidad de tener una alternativa distinta, tanto a la coalición que encabeza el PRI como a la coalición que encabeza Morena, que en el fondo para nosotros son dos visiones del pasado, porque ninguna de estas dos coaliciones pone en el centro de la discusión nacional temas que son fundamentales para los próximos años: el desarrollo sustentable, la relación con el medio ambiente, los derechos de las personas, la inclusión social y también una construcción política desde lo local, que es lo que caracteriza a Movimiento Ciudadano. Si a Movimiento Ciudadano nos ha dado sentido algo, es que nosotros somos un movimiento de movimientos, que somos un movimiento que cuando hemos gobernado Jalisco hemos defendido los intereses de Jalisco, y que gracias a la confianza de las y los ciudadanos de Nuevo León, ahora que gobernemos Nuevo León con Samuel García, que va a ganar la elección del próximo domingo 6 de junio, vamos a defender los intereses de los ciudadanos de Nuevo León. No los intereses del presidente de la República, pero tampoco los intereses de una clase política agotada. Y para eso vamos a construir una agenda en común con el próximo gobierno de Nuevo León, con los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey y del interior del estado, y también vamos a construir la posibilidad de una relación distinta con la federación. Sí, al poder hay que limitarlo y sí, al presidente hay que establecerle contrapesos, pero hay que hacerlo de una manera ordenada y viendo hacia el futuro, no viendo hacia el pasado. México no necesita volver al pasado y merece mucho más que lo que tuvo antes del 2018. México merece ser un país distinto y lo vamos a construir una nueva generación de mexicanas y mexicanos que en Nuevo León encabeza Samuel García, y que va a hacer posible que se le dé un nuevo trato desde la Cámara de Diputados a uno de los estados punteros del desarrollo del país. Gracias, Jorge. Adelante, Mauricio, sobre el mismo tema. Una pregunta. Queremos hacer este debate, un debate sobre la elección de Nuevo León, nada más para saber, o vamos a hablar del proyecto legislativo, porque lo que escuché de Jorge fue más sobre la elección de Nuevo León y las peroratas específicas de su candidato en Nuevo León. Si quieren, hacemos esto un debate sobre Nuevo León, con todo gusto.
y responderle su participación específicamente. Hay Pero que serenarse, Ildefonso. Vas a tener tu oportunidad para responder. Hay que serenarse, hay que serenarse. A ver, si me Pero permite. no te preocupes, no te preocupes, Jorge, te voy a contestar. Yo creo que, mira, yo sí les pediría de que efectivamente, yo creo que Ildefonso tiene razón en el sentido de que nuestro énfasis es el poder legislativo. Por supuesto que sabemos de que hay otras prioridades y otras cosas que se están atendiendo en esta elección, pero sí creo que debemos de hacer un énfasis del rol que esperamos desde la Cámara de Diputados, que entiendo tiene cierta conexión con el Poder Ejecutivo en cada estado, pero si me permiten, sí preferiría yo que tomáramos ese, digamos, centralmente ese tema. Vamos a seguir con Mauricio. Gracias. Mauricio. Gracias, Humberto. Bueno, yo quiero empezar mencionando que el Congreso de la Unión tiene dos roles fundamentales. El primer rol es el propiamente legislativo, el de adecuar el marco normativo mexicano para poder lograr un bienestar, para poder lograr la convivencia armónica de los seres humanos. Y el segundo rol, que es el que se ha enfocado mucho en los panelistas en esta intervención, es el de control. No nos hagamos locos, nunca ha habido un control en el Congreso de la Unión Mexicana. En el 97 sí perdió la mayoría el PRI en el Congreso, pero de una manera clientelar, cuando se negociaba el presupuesto de egresos de la Federación, siempre se asignaban miles de millones de pesos a los diputados, porque es una facultad exclusiva en los diputados. Entre PRI y PAN siempre había esa relación clientelar en donde los diputados, sin un análisis técnico, sin realmente ver el beneficio de obras concretas, sino de manera aislada, empezaba a invertir esos recursos para tener visibilidad política. Y esta dinámica se dio hasta el 2018. Continuó desde el 97 hasta el 2018. Inclusive había gobernadores, dependiendo del presidente, ya sea si fue Fox o Calderón o si fue Peña Nieto, las negociaciones se llevaban en Hacienda o se llevaban en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Pero era la misma dinámica clientelar sin tener una visión de dónde queremos encauzar el presupuesto. Toda política pública, o al menos la mayoría, requiere un presupuesto. Y sin ese presupuesto, pues no se logra. Entonces, esa dinámica clientelar, cuando se da los primeros diputados de Morena en 2015, que no tenían mayoría, rechazaron esos fondos que iban desde los 20 hasta los 30 millones de pesos por diputado. Y recuerdo, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Esto lo rechazaron los diputados federales de Morena 2015 y cada año cuando se negociaba el presupuesto, Hacienda lo enviaba el 8 de septiembre y tenía por ley hasta el 15 de noviembre para aprobarlo. Lo usaban de una manera discrecional, con muy poca transparencia, yo diría hasta opacidad, y esto generó un gran daño dado que el presupuesto no tenía una lógica estratégica bajo un parámetro de líneas de acción, un parámetro de plazos de cumplimiento, de indicadores para medir cómo va en el tiempo y poder hacer los ajustes para que mejore. Y todo esto pues obviamente se dio en un contubernio entre el PRI y el PAN. Esto ya no sucede desde 2018 con la nueva Cámara de Diputados que ya tiene mayoría morena. Obviamente se necesita hacer un trabajo metódico, se necesita hacer un trabajo bajo una línea de prospectiva estratégica, plasmar los escenarios a futuro. Yo tuve profesor de planeación estratégica que decía que el futuro no se predice ni se adivina, el futuro se construye y tenemos que construirlo de acuerdo a los escenarios que vemos más favorables para el país y el bienestar de las mayorías. Ya no se puede seguir gobernando solamente para una élite y claramente estas alianzas que se dieron a nivel nacional entre PRI, PAN y PRD demuestran estas ganas de volver a los tiempos en donde solamente había una dinámica corporativista clientelar entre estas élites. Tenemos que gobernar para la totalidad del país y esto va en los intereses de todas y todos. Estoy convencido que si involucramos a la gente, el concepto de parlamento abierto es muy importante hacerlo bajo un concepto de parlamento permanente. Todo parlamento, por definición, tiene que ser abierto a la ciudadanía, es la casa del pueblo, pero también tiene que ser permanente bajo una inspección y una atención constante de la ciudadanía. Entre más mentes estén enfocadas
en los temas parlamentarios, más efectividad tendremos. Y eso es lo que quiero hacer, de estar en una comunicación constante con organizaciones. Espero que este ejercicio democrático no quede solamente en época electoral, sino que sea constante, revisar las iniciativas y poder determinar qué es lo mejor y qué va a tener un impacto más positivo para el país. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pasamos al segundo tema y iniciamos con Ildefonso Guajardo. Bueno, pues sin duda en el perfil profesional y la trayectoria política de cada uno de ustedes hay riqueza y hay diferencias. Y es de esperarse que cada uno tenga previsto en lo personal cuáles tareas y qué propuestas, con cuáles tareas y con qué propuestas querrá significar su paso por la Cámara de Diputados. Cada uno como diputado en lo personal, de acuerdo a trayectoria y experiencia. Ildefonso, por favor, este tema. Gracias, Humberto. Bueno, primero, qué interesante, Mariana, que nuestros compañeritos, ninguno se atacó uno al otro, ¿no? Y luego dicen que no hay alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena, ¿no? Que hasta se pusieron de acuerdo, ¿no? Y quiere Samuel hacernos creer que es verdadera oposición a Morena, pues está medio interesante. Pero ahora déjame decirte, primero me encargaré un poco del comentario que hizo primero Jorge, y decirle a Jorge que, pues que es muy claro que a nivel latinoamericano, cuando ha habido una amenaza de autoritarismo, la oposición se tiene que unir. Y un partido que anda de esquirol, debilitando a la oposición en Sonora, y que anda de esquirol, no permitiendo alianzas para contener, pues realmente deja mucho que desear. O sea, en el fondo, por más que Dante critica al presidente, pues nos está diciendo que el amor que le tuvo en el 2006 y en el 2012, pues está próximamente de regreso. Entonces yo les recomiendo a los votantes que tengan mucho cuidado, que MC está jugando este juego perverso de hacerse sentir como oposición, pero realmente está debilitando la oposición. Ahora, déjenme decirles también que yo realmente aprecio a Mauricio, es elocuente y tiene muy buenas observaciones. No sé cuántas veces ha sido diputado federal. Primero, Mauricio, yo he sido 2 veces diputado y en las 2 veces a mí no me tocó ningún monto ni siquiera de 100,000 pesos para ningún tipo de obra tramitada por mi persona. Entonces, tus aseveraciones no tienen una fundamentación que puedas generalizar. Ahora, déjame decirte otra cosa. Creo que aspiracionalmente te aplaudo. Qué bueno que puedes hacer esto de consultar a los organismos privados para la orientación del presupuesto, pero te vas a enfrentar con una realidad muy perversa, que el presidente López Obrador no le interesa la opinión de sus diputados y lo que le interesa es una máquina aplanadora para sacar sus proyectos. O sea, en lugar de invertir en infraestructura en el país, compra una refinería en Texas que estaba Shell muriéndose de ganas de venderla. En lugar de invertir en proyectos productivos de la nación o de programas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con COVID, se está gastando una lana en un tren que no tiene ninguna rentabilidad o en un aeropuerto que tiene problemas de logística de vuelos. Entonces, pues, con todo respeto, Mauricio, respeto tu altruismo y tu visión, pero la realidad con la que te vas a enfrentar es de un presidente que no da márgenes desde el punto de vista presupuestal. Solo sus chicharrones truenan y le vale prácticamente sombrilla lo que opinen sus diputados, y ha sido demostrado. Bueno, ahora yendo en sí al proyecto legislativo, en lo que me queda de tiempo, decirte que fundamentalmente tenemos que establecer acciones que vayan a tratar de ayudar a la gente que está perdiendo con esta pandemia. Es increíble que no hayamos podido dar un peso de transferencia a la población económicamente activa que dejó y perdió en este proceso su empleo, sus pequeños negocios. México por eso cayó casi un 10% en su Producto Interno Bruto, 8.5%. Mientras que países como Brasil o como Chile, en circunstancias similares, están decayendo en el 2020 a la mitad de lo que decayó México económicamente. Entonces, es importante concentrarnos en elementos fundamentales para la recuperación económica. Adicionalmente, tenemos que rediseñar y darle sustancia a los programas sociales para que realmente tengan trascendencia de largo plazo y de visión de futuro. En ese sentido, dejo aquí mis comentarios, pero sí dejar remarcado pues, que es interesante el arranque de este debate. Muy bien, adelante Jorge, con el mismo tema.
Sí. Jorge, por bueno, favor. Ildefonso, sabemos que no los caracteriza a ustedes la congruencia. Te perdiste el juicio porque hice una referencia a la elección de Nuevo León, que por supuesto que está concatenada a la elección del Congreso, y luego perdiste 2 minutos en centrarte en ese tema. Y claro que vas a hablar mucho de Samuel, porque te da muchísima pena hablar de quién fue tu jefe hasta hace unos años, de Enrique Peña Nieto, y que es el causante del escenario que tenemos hoy en México. No interrumpas, Ildefonso, hay que demostrar la categoría, no nada más presumirla. Y aunque presumas tu trayectoria, lo que habría que presumir es resultados en la legislatura, resultados tangibles para Nuevo León. La agenda de Movimiento Ciudadano de esta legislatura va a ser de congruencia, porque el PRI hoy habla de contrapesos, pero cuando el PRI gobierna, yo también he sido diputado federal, Ildefonso, y lo único que hacían los priistas, que eran mis compañeros en la legislatura, era levantar la mano a favor de las iniciativas del presidente Peña Nieto, incluyendo las que le dieron este control que tiene hoy el presidente López Obrador en muchas de las decisiones que afectan a los mexicanos. Por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidad, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se reformó en el sexenio de Peña Nieto para que el presidente tenga una facultad a través de la Secretaría de Hacienda que es muy nociva para el país, la reconducción presupuestal. Esa facultad de verdad que rompe con todo el esquema de pesos y contrapesos y que es un hiperpresidencialismo que ni siquiera los Estados Unidos tienen. En Estados Unidos, para reformar el presupuesto, se tiene que pasar al Congreso para que el Congreso le dé esa facultad al presidente de la República o le reafirme. En México, gracias a la reforma que el PRI hizo, el PRI con Peña Nieto, tu PRI, esa facultad es ahora discrecional del presidente de la República. Por eso estamos viendo el desastre de hoy, no solamente con la refinería de Shell. La refinería de Shell es un negociazo comparado con el fiasco de Dos Bocas. La refinería de Shell cuesta 1/10 parte de Dos Bocas y va a producir lo mismo. Eso es lo que deberíamos de estar realmente cuestionando. Lamentablemente esa facultad que es sustantiva del Congreso, que es sustantiva de la Cámara de Diputados, pues puede ser cenada por parte del PRI. Y que ahí empieza el amaciato. El verdadero amaciato fue el primor. El principal porrista de la campaña de López Obrador fue Peña Nieto. No solamente queriendo meter a la cárcel a Ricardo Anaya, que ahora se le olvidó al PAN y en esta alianza que hicieron con ustedes. También interviniendo facciosamente para que se configurara una mayoría que lo único que ha hecho es darle la espalda al pueblo de México. Por eso Movimiento Ciudadano va a poner en el centro de la agenda legislativa los temas sustantivos. ¿Cuáles son esos temas y cuál es el perfil individual y colectivo que le queremos dar a esa agenda atendiendo a la pregunta, Humberto? La primera infancia. La vida de las personas se define entre la gestación y los primeros 6 años. Y nosotros creemos que ahí se define la verdadera igualdad de oportunidades. Un desarrollo en armonía con el medio ambiente. El peor crimen de estos primeros años de gobierno de López Obrador no nada más es el despilfarro de hoy, sino que obras como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, es un despilfarro para las generaciones del futuro. Y también, por supuesto, poner un acento en lo local. Y eso no es solamente hablar de la elección de Nuevo León, es pelear por un federalismo mucho más incluyente y por una visión de desarrollo regional que ponga el acento en cómo se construye el desarrollo desde lo local. Eso es algo que le conviene a todo México y que creo que debe de ser una prioridad en la próxima legislatura. Gracias. Adelante, Mauricio, por favor, sobre el mismo tema. Sí, gracias, Humberto. Pues no quiero gastar mis 4 minutos en contestarle al doctor Guajardo, pero solamente digo que no tuve que haber sido legislador para enterarme de esas dinámicas más que documentadas de la etiquetación de recursos por parte de los diputados en todo este plazo que mencioné desde el 97. Eso por un lado. Por otro lado, para enfocarme en cuáles son las tareas que quiero tomar de llegar a la Cámara de Diputados, me gustaría estar en 3 comisiones. La Cámara de Diputados, todos los legisladores están en 3 comisiones, a diferencia del Senado, que son 5. Y me gustaría estar en la de Presupuesto y Cuenta Pública por la importancia que tiene el presupuesto, que se aprueba una vez al año y que es muy importante darle una visión técnica, una visión de perspectiva estratégica, en donde se plasmen escenarios a mediano y largo plazo
que no se piense a corto plazo andar apagando los fuegos que ya tenemos encima, sino realmente ver a futuro qué es lo que podemos hacer para beneficiar a México, a las mexicanas y mexicanos. Cuando se asigna el presupuesto, en la Cámara de Diputados, históricamente nunca se ha hecho un trabajo efectivo de control por parte de la Cámara de Diputados. Esta es una de las funciones primordiales que tiene, no solamente en el tema del presupuesto, sino también cuando se da el informe el 1 de septiembre por el presidente de la República, también tiene que llevar a cabo un control efectivo de los secretarios de Estado, de las acciones que se están teniendo en el Ejecutivo y ver qué ajustes se tienen que hacer para mejorar esta actuación. Entonces, por un lado, está el informe en donde se tiene que revisar a detalle cuáles han sido los resultados para poder mejorarlos. Y por otro lado, en el presupuesto se tiene que hacer de una manera metódica con diputados que dominen también la técnica, no solamente la política, porque está más que documentado que muchos proyectos aislados de diputados querían que se hicieran en sus estados para tener visibilidad política, ni siquiera se ejecutaron porque no tenían viabilidad técnica. Entonces es importante también que de la misma Cámara esté esta capacidad para poder hacer un análisis técnico. Por otro lado, me gustaría también estar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchos de los congresos, de las visitas a Washington, a Ottawa, diferentes capitales del mundo, pues queda en turismo parlamentario. No se le da seguimiento y no hay subcomités técnicos para realmente arrastrar el lápiz y poder tener resultados. Actualmente, y el doctor Guajardo pues, es experto en el TEMEC da muchas oportunidades para crear cadenas de valor en México y para poder impulsar las compras internas en América del Norte en lugar de depender de las importaciones de otras regiones del país. Entonces yo creo que es importante en la Comisión de Relaciones Exteriores darle un enfoque económico también con subcomités técnicos de energía, de infraestructura, de salud y poder hacer un trabajo continuo, un trabajo técnico, metódico y no improvisado como históricamente se ve que se ha hecho en la Cámara de Diputados. Tiene que tomar un rol muy proactivo. Yo sé que se puede hacer y siempre me ha gustado buscar un pensamiento colectivo. Psicológicamente el pensamiento grupal genera ideas muy cortas de visión y no genera una perspectiva amplia de los temas. Entonces, dentro de la Cámara, sí me gustaría impulsar un trabajo técnico y que se vean los resultados y que lo podamos medir en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Adelante, por favor, Mariana. Ay, muchas gracias. Pues sinceramente espero que algún día, creo que esta técnica que buscas es que una sola persona lo tenga, Mauricio, porque por eso lo tiene todo el PG. Espero que algún día lo consideren elite a los pacientes de cáncer, a los doctores con la vacuna. Creo que podrían ser de elite esas personas. Y sinceramente, Jorge, si no piensan que hay un desastre en México, pues dejen de votar con Morena para quitar las cosas, para quitar estancias infantiles y para quitar presupuesto. Yo puedo comprender a los que aceptan y defienden a AMLO porque esperan una recompensa. A él lo único que le importa es él mismo, y se los recuerdo. Aunque destruyan México, a él lo que le importa es él mismo. A las personas que por exceso de inmadurez, avaricia o ambición creen que formar alianzas y votar sus propuestas e iniciativas los va a dejar ser aquello que infantilmente piensan ser los héroes de la película, les digo que están equivocados. Su infantilismo es tal que ya lo descubrió Nuevo León, gracias a Dios. Y pues, ¿qué les voy a decir? Bueno, si mi perfil y mi trayectoria política están enfocadas en las ideas, no, se me olvidaba un detallito. No digas, Jorge, que defienden la vida porque es mentira, porque en su plataforma de gobierno y su plataforma legislativa ocultan el aborto, pero lo ponen. Sean valientes. Mi perfil y mi trayectoria están enfocadas en las ideas que forman Acción Nacional, lo que hemos defendido siempre, la persona, la libertad y la propiedad. Y entonces proponemos a la persona como centro del quehacer político y decimos que es libre y la consideramos capaz de valerse por sí misma y lograr lo que se proponga. Reconocemos también que se requiere una sociedad y por eso hablamos de la política como el bien común.
Por eso estamos buscando las cosas. ¿Qué ideas se traducen en el Congreso? La recuperación de lo que fortalece a la persona, las estancias infantiles, el apoyo a los estudiantes, a la ciencia, a la investigación. Estamos con todo esto buscando a la persona y apoyar el empleo. Estamos buscando que las personas puedan con su trabajo hacerse de un patrimonio propio, porque esa es la mejor forma de mejoramiento social. Recuperar que los impuestos sean usados para las cosas verdaderas y no para caprichitos del turno de cualquiera de las personas, y que los programas sociales no sean usados para la compra de votos. Buscar que el gobierno no se meta en donde no se debe, que sea subsidiario, que tengamos la tecnología necesaria para acceder a Internet, pero que no se quede con nuestros datos y nuestra persona, el gobierno, porque no tienen por qué. ¿Cómo lograr esas cosas? En franca oposición a todo lo que destruya la libertad, que erosiona a la persona, que haga que la propiedad privada sea vista como algo negativo, y hacer que el gobierno deje la corrupción y el despilfarro, que haya transparencia, usar el blockchain para todo gasto público, para que sea electrónico y no se utilice dinero en efectivo en ningún nivel de gobierno, que exista la verdadera división de poderes, porque de esa manera el ciudadano es protegido de los excesos. Hay que fortalecer a los organismos autónomos para ese mayor beneficio del ciudadano. Dejar de comprar al compadre el carbón y empezar a utilizar el sol, que sí jala todos los días. Y las energías eólicas, aunque se vean feitas, son muy buenas porque le dan más fuerza al ciudadano, le permiten hacer y sobre todo permiten que las generaciones del futuro tengan un México en que vivir. Restaurar el modelo derogado de evaluación permanente a los docentes, porque así los jóvenes estarán mejor preparados para emprender y ser libres en ese emprendimiento. Reconocer que los programas de apoyo social no son propiedad del presidente ni del gobierno, porque el gobierno no produce nada. Quien produce son los que están aquí, los de la Cámara de Coparmex, que hacen empleos y pagan los impuestos, y con eso se apoya la solidaridad entre mexicanos y se deben usar para infraestructura que sirva, no de caprichitos, ya lo dije. Hay que recuperar tantas cosas y el principio es acordar por dónde y cómo hacerlo. Muchas gracias, Mariana. Pasamos al tercer bloque con Jorge precisamente. Más antes de ello quisiera dos observaciones. Primero, ya recibí en mi chat personal como unos 4 o 5 regaños. Me dicen que estoy siendo demasiado tolerante. La verdad que no creo. Yo lo que sí quisiera es ponerles un exhorto en atención a los que han estado enviando estos mensajes de que nos enfoquemos a los temas y bueno, yo confío en la prudencia de ustedes. Y la otra es de que estas preguntas son individuales, es diferente cada una de las preguntas. ¿Cómo las hicimos? Pues precisamente en el grupo de Coparmex, algunas cosas que vemos en el ambiente que preocupan o que hay cosas que se quisiera saber específicamente de cada uno de ustedes, cómo responden o cómo atienden este asunto. Entonces, así, por eso fue conformada las preguntas de esta manera. Y empezamos con Jorge. Y aquí tienen que ver con la estadística que sigue, creo que esta página se llama Buró Legislativo, que lo que hacen es un seguimiento de en qué sentido se toman las decisiones, todas las decisiones en la Cámara de Diputados. Es una plataforma estrictamente técnica. Entonces, en estas estadísticas respecto a este sentido de voto en cada una de las iniciativas y asuntos en la Cámara de Diputados, muestran que Movimiento Ciudadano ha tenido coincidencia con Morena en muchos casos. Esa es una estadística cruda, son hechos, ¿verdad? Y luego es de esperarse que esto se continúe y cómo se justifica según esta estadística a la que yo estoy refiriéndome. Jorge, por favor. Sí, efectivamente he visto ese trabajo, es un buen trabajo el de Buró Parlamentario. Hay dos tablas en ese informe. Una tabla que habla, digamos, de todas las cosas que se votan en la Cámara de Diputados, que incluyen, bueno, pues desde las votaciones más simples del Día del Tequila, y otra que califica las iniciativas de acuerdo a su grado de complejidad. En ese mismo informe de Buró Parlamentario, ahí dice que Movimiento Ciudadano ha votado solamente el 14% de las iniciativas con Morena, el PRI el 12%, y ahí están el Verde 72%, el Verde que era del PRI en el sexenio pasado, el PES que creó el gobierno de Peña Nieto el 89%, el PT el 75%, nosotros solamente el 14%. Con gusto les comparto, o bueno, pero si checaron la información de Buró Parlamentario, ahí está las iniciativas más polémicas. ¿Qué hemos votado a favor? Pues la ley de austeridad, eliminar la partida secreta, diversas agendas con las que por supuesto que estamos de acuerdo. Ser oposición significa identificar los temas que son fundamentales en un país
y estar en desacuerdo en ellos. Por ejemplo, en diciembre del 2020, una iniciativa que yo estoy seguro que Ildefonso jamás avalaría, que le restaba autonomía al Banco de México, varios senadores del PRI la votaron a favor. El tema de la militarización del país, la Guardia Nacional, que el presidente Peña Nieto también la quiso hacer con la Ley de Seguridad Interior, que nos tocó no solamente combatir y votar en contra, sino impugnar ante la Corte y tumbarla. El único movimiento, ahí está, 0 votos a favor de Movimiento Ciudadano, y ahí están los votos del PAN y del PRI. El PAN tampoco la votó a favor, pero el PRI sí la votó a favor, porque el PRI en la Cámara de Diputados, que han coordinado, entre otros, Rubén Moreira, ha estado muy pro gobierno, igual que está Alito. Yo creo que para Ildefonso va a ser muy difícil conciliar sus intereses. Ese es el problema también estructural que tiene el PRI. Mientras Movimiento Ciudadano va a ser una bancada al servicio de Nuevo León, el tema del PRI, el centralismo, la disciplina partidista, los intereses de Alito van a ser los que van a estar gobernando. Hay otras reformas peligrosas. La prisión sin juicio, ahí está la reforma al artículo 19 constitucional, que puedan meter a la cárcel a las personas sin un juicio. La votaron a favor el PRI y el PAN con Morena. El golpe de Estado al Poder Judicial, la reforma judicial, que terminó siendo denominada como la Ley Saldívar, ahí está como la votaron ellos con Morena y nosotros en contra. El padrón de datos biométricos, que seguramente a muchos socios, a muchas personas asociadas a Coparmex le interesa. En la Cámara de Diputados la avalaron el PRI y el PAN con Morena, Movimiento Ciudadano votó en contra. Y así hay que analizar cuáles son las iniciativas más importantes, más relevantes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el PRI le permitió el nombramiento de una persona impresentable afín al presidente, hablando de los organismos autónomos. Y una respuesta a la compañera del PAN, con todo respeto, nosotros jamás hemos avalado la eliminación de las estancias infantiles, todo lo contrario. Si ustedes ponen en Google estancias infantiles Samuel García, van a ver la cantidad de amparos, decenas de amparos, que no solamente después de haber combatido la eliminación de las estancias infantiles hicimos, sino que hubo una lucha jurídica y una lucha legal contra esta verdadera atropello de Morena. Entonces, nosotros vamos a seguir siendo una oposición responsable que identifique los grandes temas en los que hay que estar en contra de la concentración del poder, pero siendo congruente también con nuestras agendas. Muchas gracias. Seguimos contigo, Mauricio. Y la pregunta es, la actuación de los legisladores de Morena ha mostrado ser monolítica en casi todos los asuntos de relevancia. Y voy a parafrasear, a esta iniciativa no le cambia ni una coma. En Nuevo León es clara la inconformidad con algunas de esas iniciativas. ¿Serás tú un diputado partidariamente disciplinado? Gracias, Humberto. Definitivamente que no. Y vámonos a la raíz de cómo se establecen las diputaciones por representación proporcional o conocidas comúnmente como plurinominales en Morena. A diferencia de otros partidos en Morena, de acuerdo al artículo 44 de sus estatutos, 1/3 de las diputaciones plurinominales son no militantes. Ese es mi caso. La Comisión de Elecciones analiza el perfil, lo somete al Consejo General y lo vota. Y así el 33% de los que están en las listas de las 5 circunscripciones son no militantes y son gente que va a tener una labor consciente, una labor, creo yo, porque conozco a varios de los que están en la lista técnica, y va a ser una legislatura, creo yo, muy productiva. Ahora, otra cuestión que quiero mencionar es sobre un índice que leí hace mucho tiempo de distanciamiento al poder. Este índice mide en las sociedades cuánto distanciamiento hay entre el jefe y los subalternos y determina que en países como Japón, las Coreas y América Latina, incluyendo México, hay un alto índice de distanciamiento al poder. ¿En qué se traduce eso? En un pensamiento único, en donde todo es sí señor, en donde realmente no se ponen a trabajar diferentes mentes, diferentes perspectivas, diferentes disciplinas para resolver los temas y para hacer una perspectiva a mediano y largo plazo. Entonces yo soy el primero y estoy convencidísimo junto con muchos de mis compañeros que están en las listas de Morena para
las diputaciones plurinominales, en que debemos incorporar a la sociedad, a las organizaciones. Tenemos que tener un grupo de asesores, y esto lo quiero enfatizar, un grupo de asesores técnico. Me gustaría tener en mi equipo, todavía no lo formo, pero ingenieros, actuarios, economistas, gente que realmente tenga diferentes perspectivas y no abogados como la mayoría de los legisladores que contratan pues, al hijo de algún dueño de una empresa amiga o del compadre o el hijo del compadre, y pues eso realmente no se traduce en una labor eficiente en el Parlamento. Entonces, de acuerdo a esa noción del índice de distanciamiento del poder, me gustaría tener un grupo de asesores que me critiquen los dictámenes, las iniciativas, las proposiciones con punto de acuerdo para poder mejorarlas, para realmente tener una visión integral de los temas. Y definitivamente no sería un levantadedos, si a eso se refieren con la pregunta. Sí voy a decir lo que pienso respecto a los temas, voy a tratar de convencer. Creo en la pluralidad del Congreso de la Unión, creo en que eso enriquece el debate, realmente enriquece las iniciativas, enriquece los dictámenes, y sí creo que en Morena hay muchos legisladores que piensan así, y que efectivamente si hacemos un análisis de los votos en bloque en los congresos de los últimos 30 años, vemos que los que votaban en bloque en un 95% superior eran justamente los partidos PRI, PAN y inclusive recientemente Movimiento Ciudadano. Este voto en bloque pues claramente va en detrimento de nutrir el debate y de tener diferentes perspectivas sobre los temas. Yo creo que sí, hay muchos legisladores, son 500 diputados y 128 senadores, es justamente para tener diferentes perspectivas. Y definitivamente esa noción de que el presidente da línea es falsa. O sea, el presidente deja que el Congreso actúe. Sí, no voy a negarlo, hay algunos legisladores que tratan de adivinar qué es lo que quiere el presidente y votan así. Pero yo creo que en el caso mío, en el caso de muchos de mis compañeros, no va a ser así. Muy bien, gracias. Sobre este mismo tema de pregunta individual, Mariana, el Partido Acción Nacional en Nuevo León decidió no sumarse a la alianza Va por México, que como sabemos fue promovida por Coparmex. ¿También mantendrá esa posición al margen de cualquier proyecto de agenda legislativa conjunta con otros partidos, particularmente PRI y PRD, como se ha anunciado recientemente, o se sumará a esa iniciativa de agenda legislativa conjunta? Pues antes de contestarte, tengo que decir que sí, Movimiento Ciudadano y Samuel votó a favor de tomar la reforma educativa y también el outsourcing. Entonces sí votan con Morena. Y qué pena, Mauricio, que no te hayas dado cuenta que nadie vota en la Cámara más que como dice el presidente. Incluso debe estar en registro, porque una vez que votaron para tirar las cosas, dijeron a favor de la propuesta del presidente. Checa eso y qué pena que no lo sepas. Ahora, la conformación de la Alianza Sí por México se hizo, y eso es estatutario, lo tuvo que ver el Comité Directivo Ejecutivo Nacional, y ellos decidieron que en los 300 distritos electorales no entrara Nuevo León. Supongo que tiene que ver con que algunos los gana el PRI y otros los gana el PAN, y no le vieron caso. Entonces ahí sí no puedo decir. ¿Qué podemos esperar? Pues claro, si tenemos cosas en común, que sea la libertad, la persona, la propiedad, vamos a trabajar juntos. Creo que es importante eso, reconocer, por ejemplo, el trabajo que se echó a perder totalmente del señor Ildefonso para el Tratado de Libre Comercio, que ahora los de Morena le dicen que sí es bueno, es muy divertido escuchar eso, pero sí hay gente valiosa, claro que hay cosas valiosas, claro que era importante para nosotros pertenecer a una alianza, pero no fue decisión nuestra. Nosotros no entramos ahí, pero en lo que sí entramos y en lo que estamos todos los candidatos a diputados federales es a saber que hay que detener a Morena, y a sus aliados, estén en la boleta o vayan con el aguilita por el otro lado. Hay que detenerlos porque están destruyendo el país. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que se recupere la economía de México, que se invierte en lo necesario. Por eso yo ahorita dije, sí hay mucho por hacer, y por dónde vamos a empezar, pues vamos a ponernos de acuerdo en lo que es necesario. Y obviamente no es el yo
de PAN solo lo que voy a hacer. Eso no funciona. No, eso no funciona. Y cuando el PAN ha votado a favor de propuestas que son buenas para México, como la reforma energética, es bueno para México y entonces se tiene que votar y se tiene que agradecer y se tiene que decir, oye, pues sí hiciste bien, y en lo que no, no. Pero eso de decir que votamos en bloque porque somos lo mismo, no somos lo mismo. Tenemos modos muy diferentes de pensar. Pienso que los partidos en su declaración de principios lo dicen, y no creo tener Movimiento Ciudadano se hace pasar como si defendiera lo mismo que nosotros, y no, porque ellos también piensan en el Estado, así como Morena muestra. A lo mejor hay muchas personas que piensan como Mauricio, pero no les dan oportunidad. Quiero decir que puede ser cierto, pero AMLO no va a dar oportunidad. Él lo que quiere es el autoritarismo. Creo que por eso se hizo la alianza Sí por México, por eso es tan importante. Y creo que en el momento que lleguemos, si, bueno, como soy plurinominal, pues sí, probablemente llegue, haré lo necesario para trabajar en conjunto con quien sea, para poder hacer lo que sea mejor para México. No para mí, sino para México, ni mi partido, México. Ya. Bien, gracias, Mayen. Y terminamos este tercer bloque contigo, Ildefonso. Y esa es una pregunta que también los socios de Coparmex se plantean. Bueno, todo el mundo sabemos por trayectoria que ha sido artífice e impulsor de muchas políticas públicas en materia económica, que esta administración en particular ha contravenido fundamentalmente en este tema de materia económica, y la lista pues es larga. Entonces, quienes hicieron esta pregunta quisieran saber si esto para ti será la parte principal a atender en la próxima legislatura por parte tuya, o algún otro asunto asociado a este tema. Adelante, Ildefonso. Sin duda es fundamental tener y recuperar la agenda económica productiva. Y ahí es necesario restablecer el objetivo, por ejemplo, de las instituciones de financiamiento, poder realmente apoyar a las pequeñas y medianas, sobre todo dentro de un esquema de apoyos. Se desaparecieron todos los fondos de apoyo a las pymes. El financiamiento no está llegando a donde debe llegar, y sí es necesario rediseñar toda la agenda económica. Dentro de este proceso, también hay que ayudar en los estados. Los liderazgos estatales van a ser fundamentales, por eso me he pasado este periodo apoyando a los candidatos, tanto de la alianza, como en el caso que he sabido que estoy en Nuevo León apoyando la campaña de Adrián de la Garza, porque a nivel estatal tienen que recuperar una agenda, y la única manera que la van a poder soportar es con una bancada que pelee presupuestalmente recursos para volver a apoyar a los estados en promoción, en investigación y desarrollo, en la agenda que tiene que ver con temas profundamente necesarios desde el punto de vista del diseño económico. Dentro de este esquema hay también temas pendientes que fueron claramente necesarios durante la pandemia. Es impensable que un país como México no tenga un seguro de desempleo eficiente para sobrellevar periodos de recesión corta. Específicamente, no estoy hablando de un programa como el norteamericano, pero es un programa donde si un individuo circunstancialmente está fuera de la línea de producción por 6, 7, 8 meses por una baja económica, es injusto que después de haber contribuido 4 años a la seguridad social no haya algo que lo enganche con el siguiente ciclo de recuperación. Creo que el país debe de repensar claramente esa agenda, porque ya la crisis nos evidenció que podemos dejar en el desamparo a los sectores económicamente activos, sobre todo a la clase trabajadora. Ahora, dentro de este esquema, y comentando un poco, Jorge hablaba un poco de la eficiencia legislativa y de la efectividad. Es fundamental, cada vez que uno tiene un cargo público, debe sujetarse al escrutinio. Y yo en lo personal, en mi carrera y en mi trayectoria, pues pongo a la vista y a la transparencia lo que hice en 6 años como secretario de Economía. Todo el esquema de tratados internacionales, empezando con la Democracia de Europa, Alianza Pacífico, el tratado con Asia-Pacífico y la recuperación del Tratado de Libre Comercio. Pero también desde el punto de vista legislativo somos observados. Como legislador, pues fui el impulsor de la primera ley de las MIPYMES en México, que fue la base fundamental para su proyección hasta que eliminaron el Instituto Nacional del Emprendedor. Pero hablando de eficiencia legislativa, nada más recordar que Samuel García, como senador,
tuvo 109 iniciativas, de las cuales solo logró aprobar 2. Eso habla mucho de su capacidad de negociación para sacar adelante sus ideas. Y hablando de amparos, fue muy interesante que promovió una ley muy importante para la regulación del autotransporte de carga, pero al mismo tiempo su despacho amparó a sus clientes contra la propia ley de regulación que él sacó. Hasta donde yo sé, eso se llama conflicto de interés. Y por lo tanto, le pediría a Jorge, que es tan porrista de Samuel, pues que le advierta que esos conflictos de interés deben ser sancionados por ley. Muchas gracias, Ildefonso. Y pasamos al cuarto tema, que es distinto a lo que se contiene en el mail que le enviamos. Esta pregunta parece que es como para dirigentes de partidos políticos, pero ustedes, al ser diputados en la siguiente legislatura, pues son líderes también de sus organizaciones, aunque ya nos comentó Mauricio que él no es miembro de Morena. Sin embargo, este es un tema que está mucho en la cabeza del elector y que es 7 de junio en adelante. Entonces, esta elección de la que tanto se ha hablado tiene atributos, o parece ser que tendrá atributos muy relevantes. Primero, será por primera vez una elección en la cual la participación ciudadana pudiera superar el 50% de la participación de los electores, cosa que nunca ha sucedido en una elección intermedia. Segundo, es una elección con un foco, digamos, fundamentalísimo, que es límites al poder. En una elección intermedia ni en ningún otro tipo, este ha sido el foco de la elección y ahora es el foco de la elección. No en los partidos políticos, no en las organizaciones políticas, es en el ciudadano en general, se habla de eso. Por otro lado, pues por primera vez hemos tenido conversatorios como pues prácticamente todos los días con muchos actores políticos. O sea, el tema de exposición y discusión en redes sociales pues ha sido importante. Hemos tenido una gran activación de la sociedad civil. En Sí por México participaron literalmente cientos de organizaciones que se reunieron en muchas ocasiones para pues, definir y avanzar en su agenda. Por otro lado, también tenemos una efervescencia de las encuestas todos los días. Yo creo que todos nosotros recibimos hoy 10 encuestas para cierre de campañas. Y por otro lado, también hemos visto volatilidad. Los escenarios que se veían hace 8 meses, donde se veía que Morena pudiera ganar 13 de 15 gobernaturas y tener sin despeinarse mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues se ve una situación muy, muy diferente. Es una elección muy singular. Y también se dice, en esta elección que está cambiando la política para siempre, probablemente en México, los partidos políticos nos están quedando a deber. Particularmente los partidos políticos de oposición pudieran llegar a pensar erróneamente que los resultados favorables que pudieran tener es derivado de sus propios méritos y no de la circunstancia que el electorado está viviendo en este país. Y hemos visto algunas cosas que parece que no se han aprendido las lecciones. Dice, por ejemplo, en algunos casos el discurso es el mismo, en algunos casos las propuestas son insípidas, y no me refiero a ustedes 4 que son gente destacadísima, y de hecho por eso son candidatos a diputados de plurinominales, pero en general las propuestas siguen, digamos, la misma tenor de siempre. La selección de candidatos es como siempre, los transfugas de partido a otro es como siempre. Entonces, ¿qué debemos esperar como electores de que los partidos políticos deban hacer hacia la reivindicación de la política a partir de junio 7? México necesita esa reivindicación de la política, de que se considere, como siempre debe considerarse, un trabajo honorable, un trabajo patriota, un trabajo eficiente, que aparentemente ahorita muchos electores no lo ven. Entonces, ¿qué aportación creen ustedes que qué lecciones aprendidas deben de ponerse en práctica por parte de los partidos políticos? Iniciamos contigo, Mauricio. Gracias, Humberto. Tocas un tema que se me pone la piel chinita. Yo soy un apasionado de la historia y hay que hacer memoria cuando empezaron las democracias en Occidente, en Francia y en Estados Unidos. En 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1787 su primera constitución, y en Francia, pues en el 92
le cortan la cabeza a Luis XVI y María Antonieta, y antes de eso, en el 89, toman la Bastilla. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Había monarquías, había absolutismos y tiranías, y el ciudadano, cuando vio que podía tener injerencia, a pesar de haber nacido en una familia humilde, podía tener injerencia en la política. Y no solo eso, podía formar parte de los servidores públicos que gobernaran en distintos ámbitos, se emocionó, empezó a escribir en los periódicos, empezó a ver las posibilidades que se abrían en estas democracias incipientes. Y hay que ver que en México, nuestra primera constitución de 1824, pues tiene muchos rasgos de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. ¿Qué es lo que me gustaría ver en la política? Me gustaría ver que esté presente el honor, que esté presente una actuación en beneficio de los demás, una actuación con el corazón y con la mente, metódica, plasmar los cómo, no solo los qués. Los qués son muy fáciles, los cómo es lo difícil. Realmente el PAN, ahorita que hablaba la próxima diputada, hablan como si siempre hubieran representado a las mayorías, representa solamente una élite y siempre lo han hecho. Desde el 39 que se fundó el PAN, era en contra de la política social del general Cárdenas, del 34 al 40. Fue una reacción a su presidencia. Entonces no nos hagamos locos que buscan el bienestar y buscan la vida, no buscan eso. Realmente buscan el beneficio de un grupo muy pequeño que ni siquiera abarca a los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría de los que nos están viendo. Les importa los grandes empresarios o transnacionales y sus intereses. Y realmente también cuando había un priista en la presidencia, del 97 al 2000 con Zedillo, y luego el 12 al 18 con Peña Nieto, hasta estaban más contentos los legisladores panistas, porque decían que al haber un presidente priista les otorgaba muchos recursos para tenerlos contentos y votar en bloque a favor de lo que diga el presidente priista. Y eso es una realidad y ahí están los datos. Y he hecho análisis parlamentarios sin ser diputado sobre ese tema. Entonces, siento que la hipocresía ha permeado a través de la historia en el PAN y realmente, pues, sí calienta que digan que están a favor de las mayorías. Por otro lado, estoy de acuerdo con el doctor Guajardo. De 109 iniciativas que presentó el candidato de Movimiento Ciudadano Nuevo León, solo 2 se aprobaron, pero su intención no era que se aprobaran sus 109, era poner a sus asesores a presentar iniciativas para decir que es el legislador más productivo. Ese candidato se basa en la percepción, se basa en lo mediático, nunca se ha basado en la realidad. Se basa en hacer las cosas de manera teatral, en realmente ser histriónico totalmente, sin basarse en la realidad. Y mucha gente se va con la finta sin hacer este análisis de acuerdo a su historial. Yo juzgo a las personas con base en su historial, porque las palabras son muy fáciles de decir, pero ¿qué han hecho? Y definitivamente el candidato por MC a Nuevo León es un candidato sumamente frívolo, que no tiene propuestas que tengan pies ni cabeza, y en el tema presupuestal, cuando habla de las aportaciones a Nuevo León, realmente no está contando los ingresos petroleros que provienen de otros estados, solamente cuenta los aprovechamientos e impuestos. Entonces da una visión sesgada cuando dice que quiere cobrar el IVA internamente, pues tampoco es una opción viable. Él plasma los qués, pero no plasma los cómo. Gracias. Por favor, Mariana, adelante con este punto. Primero, y sí, voy a contestar tu pregunta y voy a contestar la pregunta que puso Agustín Martínez Torres aquí. Sí es importante, es muy importante la lección de la política que tenemos que aprender, pero también los que votan. Porque si votan por un candidato que es inepto, que es incapaz, que miente, que utiliza los recursos propios para autocomprarse cosas y luego se lo perdonan, pues ustedes mismos están haciendo que la política sea lo que no les gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, la democracia se tiene que... Voy a tomar las palabras de Amalia Valcárcel y voy a decir que la democracia es nuestra mejor pareja de baile, aunque algunas veces nos pise los pies. Es importante recordar eso. Y qué bueno que recuerdas, Mauricio, que ya te fuiste, que sí, nacimos contra el socialismo y todavía estamos hoy contra el socialismo que intenta poner Andrés Manuel. Claro que sí. Hemos hecho muchas reformas interesantes, como el Seguro Popular que nos quitaron ustedes,
que era un beneficio grandísimo y que no han podido hacer por el simple hecho de que lo hizo Calderón. La pequeñez de Andrés Manuel es evidente. Y mientes también, y es cuando dices que los personajes histriónicos y eso, tienes razón en Samuel y tienes razón en quién se lo copió, con los de Morena. Entonces, a las personas que dicen que la política está siendo muy banal y que está haciendo un ruido inmenso y que no se escuchan las propuestas y que las propuestas son las mismas, puede ser que tengan razón, que cuando recorremos, como yo he recorrido las calles, encuentras a las personas con las mismas necesidades, con un gobierno que ha estado con ellos por más de 30 años y tienen las mismas necesidades simplemente de agua, de drenaje. Eso es tristísimo de ver y en eso vamos. Lo primero tiene que ser la persona y eso es lo que dice Acción Nacional. Lo primero, el centro tiene que ser la persona y desde ahí vamos para todos. Y vemos a la propiedad privada y vemos a la economía con la necesidad de que se haga la economía para que la persona sea libre, para que tenga su propia propiedad y pueda decidir hacer con ella lo que desea hacer y que no esté expedita a tener un líder que le dé. Y por otra parte de la moneda, tampoco podemos estar esperando que se voten por amigos para que sean mi amigo y mi cuate y entonces hagan las cosas. Porque es lo mismo, así como el líder están esperando a unos, el líder que vaya y les dé, a los otros hay que invitarlos a las fiestas y que participen con nosotros. No, el chiste es las leyes, que las leyes te defiendan a ti, que te protejan a ti, que tú puedas hacer lo que tú puedas, siempre que no violes la ley, y que no tengas necesidad de ninguna persona que te sea o tu líder o tu amigo, porque para eso son las instituciones, para darle poder al ciudadano. Instituciones que hizo Acción Nacional, por cierto. Instituciones como la transparencia, que ahorita todos decimos, ay, es muy sencillo y muy bonito, pero no existía antes del 2000. Pueden hablar muy mal del presidente Fox, pero él la puso y Calderón la fundamentó. Aunque ahora no rinda cuentas AMLO, está la transparencia presente. Entonces, ¿eso quieren hacer? Sí, estoy de acuerdo. Hagamos de la política algo mejor. Hagamos de los políticos algo mejor. Que sean respetados. Vamos respetando también por quién votamos y vamos respetando los compromisos que se adquieren cuando estamos frente a una persona y le decimos, yo pienso que tú puedes hacer esto, yo pienso que podemos hacer esto, hacerlo. No promesas ridículas que no funcionan, que son infantiles y que son tomadas en cuenta como si realmente lo fueran. Y sobre todo, no escuchar las voces que dicen vamos a ser diferentes a lo que ya se ha visto que es AMLO dice y dispone y los diputados, senadores, secretarios de gobierno y todos hacen lo que él les marca. Al colmo de la vergüenza, lo hacen todo el tiempo. Gracias, Marina. Adelante, Ildefonso, por favor. Básicamente, la agenda de futuro en materia de participación política y de instituciones políticas tiene que seguir basada en algo que ha logrado los avances de México. Sin duda, la participación de la sociedad civil ha sido fundamental en los procesos de cambio. Si México dio el brinco de un partido hegemónico durante demasiados años a la democracia, en la elección del 2000, es porque la presión de la sociedad generó tal empuje que movió los paradigmas de los partidos políticos. Yo creo que la participación activa e interesada de la sociedad para la transformación de México es fundamental. Esta nueva dislexia del morenismo, de criticar todo lo del pasado, es un grave error, porque en lo del pasado la construcción que la sociedad ha logrado del México de hoy, las instituciones electorales, la misma reforma educativa hacia los procesos de evaluación y de mejoramiento del sistema, el poderle quitar al sindicato la preponderancia desde el punto de vista de la política educativa y del diseño del futuro de las mentes jóvenes y de nuestros hijos. Es un elemento que ha sido gracias a la participación de la sociedad civil. Los partidos políticos, la única manera que entienden es a través de los resultados electorales y de cómo son percibidos frente a la sociedad. Si hoy, en algunos casos, no se tienen los candidatos idóneos y tenemos a los nuevos histriones apareciendo en la vida pública de manera superflua y repentina, es porque claramente lo hemos permitido desde el punto de vista social. Y en ese sentido, los partidos también pagarán sus costos. Una vez viéndolos en operación y sus ocurrencias, pues nada más preguntémosle en Nuevo León a la gente qué opina del Bronco, cuando está en ciernes
yendo a las urnas una nueva versión, un poquito más, digamos, no tanto similar en el sentido tradicional del Bronco, pero sí un mi reycito que tiene otro tipo de estilos, pero que tiene la misma fundamentación. Entonces, en el fondo de las cosas, la participación social y el involucramiento de la sociedad civil es lo que nos puede dar nuevos paradigmas hacia adelante. Y que haya costos reales a los partidos, claramente que no responden a las necesidades de la sociedad. Y al mismo tiempo, la variante que ha sido lamentablemente una constante es que los intereses que están involucrados en el sistema político a través de actores prominentes del sector privado, al parecer íbamos a romper con muchas de esas influencias, pero resulta que han resurgido los mismos, inclusive en los tiempos de Morena. Entonces también hay que sacudirnos ciertos lastres de influencia nociva para el futuro del país, que tiene que ver con, de alguna manera, incentivos perversos que se generan entre la acción privada y los intereses que se generan en el sector público. Creo que, y ahí sí coincido con lo que decía Mauricio, la decencia, la honradez y la proficiencia personal de los personajes debe ser un elemento fundamental a la hora que los ciudadanos deciden a quién darle su apoyo dentro de las diferentes organizaciones políticas. Ahí dejaré mis comentarios. Muchas gracias, Ildefonso. Jorge, por favor, sobre el mismo tema. Sí, por supuesto que me parece fundamental dignificar la política, modificarla. La política ya no puede ser una fuente para la generación de riqueza como lo fue con Rodrigo Medina, como lo fue con Enrique Peña Nieto, y que justamente fueron gobernantes a los que nunca criticó quien se quiere exhibir hoy como un paladín de la justicia. Y que además prometió o pidió que no se tratara el tema de Samuel García y no ha habido una intervención en donde no se dedique a denostarlo. Y dijo que le llamaba la atención cómo iniciaba el debate, pero terminó el debate haciendo equipo con Morena para llenar de lodo al candidato puntero en Nuevo León. Nosotros vamos a ir a dignificar la política con una reforma de fondo para transformar a los partidos, para incrementar la participación ciudadana. Creo que el sistema norteamericano de primarias es muy importante. Creo que hay que fortalecer, no debilitar todo el sistema de transparencia, como lo decía bien la representante del PAN. Y decirle, Ildefonso, sí, a Samuel García solo se le han aprobado 3 iniciativas, no 2, 3 iniciativas en esta legislatura. Fue 2 años y medio senador. De 2000 a 2003, a Ildefonso solo se le aprobó una. Ahí está la Gaceta Parlamentaria, ahora no se puede mentir impunemente. Fue 2 veces diputado, de 2009 a 2012, otra. Así es que en 2 años y medio de trabajo, Samuel García dio 3 iniciativas contra 2 iniciativas de Ildefonso en 6 años. Y decirle a la gente, a los socios, a las personas agremiadas a la Coparmex, que en Movimiento ya no vamos a tener un trato especial para Nuevo León, que Nuevo León va a estar en el centro de la agenda y que por supuesto que hay una seriedad. Tan es así que hay una tesis de doctorado que fue luego un libro publicado por parte de nuestro candidato a la gobernatura sobre el federalismo fiscal y el trato fiscal que merece Nuevo León. Vamos a estar a la altura de las expectativas y de un estado que merece un nuevo impulso a su desarrollo, recuperar su grandeza, y Movimiento Ciudadano va a estar con Nuevo León. Muchas gracias. Pues estamos cerrando. Yo quisiera que tomara cada uno de ustedes 1 minuto y 1 minuto yo para su último mensaje y poder cerrar este evento. Adelante, Mariana, tus palabras de despedida, mensaje final. Ya, mis palabras de despedida. Voten por el PAN. ¿Por qué? Porque el PAN ha creado acuerdos cuando es necesario, porque el PAN ha pensado en la persona cuando es necesario, porque el PAN cree en lo que ustedes creen que es hacer el bien común y hacerlo. No voten por payasos porque ya vieron cómo nos va. No voten por lo que no les ha gustado que les gobierne. Denle otra vez la oportunidad al PAN, que si recuerdan tenemos todavía una de las grandes obras, la presa Rompipicos, ahí está, hecha con inteligencia, con capacidad, con bien hecha y todavía dura. Entonces pongan a ver eso. Sí es cierto que ha habido malas personas, ya ha habido hipocresía, como decía Mauricio, ya ha habido todo lo que dicen, pero ya se fueron a Morena. Entonces están las personas que están trabajando, tenemos tenemos candidatos importantes que han estado presentando sus propuestas aquí con ustedes, tenemos otro candidato a la gobernatura. Voten por el PAN, no se van a arrepentir como no se arrepintieron en 12 años. Muchas gracias, Mariana.
Ildefonso, tu mensaje de despedida y cierre, por favor. O sea, sin duda, Jorge le encanta enredarse en la propia cuerda. El que empezó con la politización fue él, y el que cierra con un anuncio electorero en materia de Nuevo León es él. Entonces, Jorge, los socios de Coparmex son inteligentes. No lastimes su inteligencia. O sea, esto no se trata de andar apoyando y andar de porrista de tu candidato. Pero si quieres sobre ese terreno, pues te quiero decir simple y sencillamente que el próximo 6 de junio el voto es un voto no solo por el Congreso de la República, para hacer una verdadera oposición y contención a lo que le está pasando al país. Contemos o no con un movimiento ciudadano que ha sido Esquirol, sino también es el territorio donde tenemos que demostrar capacidad para poder dar soluciones. Y lo único que ha demostrado tu candidato en Nuevo León es la soberbia que le caracteriza y el sábelo-todo. Esperemos que algún día escuchen y pongan en operación los consejos que en algún momento buenas gentes como Elizondo le dieron. Muchas gracias, Ildefonso. Por favor, Jorge, en un minuto, tu mensaje y despedida. Jorge. Bueno, ¿no estás ahí, Jorge? Bueno, entonces seguimos adelante con Mauricio. Por favor, tu mensaje final y despedida. Sí, gracias, Humberto. Me gustaría aprovechar el minuto para hacer un llamado a la ciudadanía a la participación constante y activa en los temas públicos. En el siglo XXI, cuando le preguntas a una persona qué es o a qué se dedica, pues dice, soy ingeniero, soy arquitecto, soy doctor, pero se les olvida que antes de eso son ciudadanas o ciudadanos del Estado mexicano y como tales tienen también responsabilidades, como lo marca el 31 y el 36 de nuestra Constitución. Y es importante que comprendan los procesos legislativos y que se involucren constantemente con su visión, su perspectiva. Yo voy a utilizar la tecnología de punta para tener una aplicación siendo diputado en donde cada día se le dé actualización, mantenimiento, poder recabar los comentarios a nivel de detalle de oración, en los dictámenes, en las iniciativas, involucrar a la gente y los que no entiendan el proceso legislativo, explicarles cuál es ese proceso. Hay una frase que me gusta mucho de John Adams en una carta que le escribe a Thomas Jefferson. Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos, Jefferson el tercero, le gana la reelección a Adams. Y eran opositores políticos, pero al final terminan siendo muy amigos y terminan teniendo una correspondencia muy vasta que está en el Archivo General en Washington. En esta carta le dice a su amigo Jefferson que es importantísimo y neurálgico mantener la atención constante e involucramiento de la ciudadanía. Y le dice, si no logramos esto en toda la vida de nuestra república, corremos el riesgo de tú, yo, todas las legislaturas, de convertirnos en lobos. Es importantísimo que la ciudadanía se involucre, que le interesen los temas públicos y que no sea meramente un ejercicio en época electoral, sino que continúe en el tiempo. A mí me encantaría que la Coparmex de manera constante organice estos foros ya sobre temas específicos que iremos legislando en la 65 legislatura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte no me queda más que agradecerle su disposición e interés a participar en este evento. Creo que ha sido un buen evento, creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que lo escuchamos y pues estamos a 48 horas del cierre de campañas, la mejor de las suertes y yo me quedo confiado en que ustedes cuatro harán seguramente un buen papel en la Cámara de Diputados, digno del Estado de Nuevo León a quien representarán. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias, Humberto. Gracias a los Gracias, Humberto. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Gracias.